Diego. Bien, Cari, como toda novela, tiene un villano. ¿Quién Atentos es? con este dato, porque es el hombre Acá, apuntado. acá hay varios. Bueno, hay varios villanos, pero el de este capítulo Sí. Es Bartolomé Mitre Jr. Bartolito. Bartolito, exactamente, conocido como Bartolito, y al que al menos Esmeralda apunta. Pero ese es el hermano, perdón Diego, porque a veces puede pasar que nos perdemos un poco en la historia. Este es el hermano que supuestamente habría estafado Sí. a Esmeralda. En realidad, Eso es lo que sostiene a Esmeralda y a sus hermanas. Y a sus hermanas. Siempre y cuando la versión de Esmeralda... Sí. Bueno, en realidad es no está confirmada Bartolote, por no es Bartolito. ¿Bartolote? Y Bartolote por la que se llevó. Ah, ay, Ventura, Bueno, me hace claro. reír. Es distinto. sucede? A ver, ¿Cuánto en se todo- llevó? cuando los números no cierran, Sí. siempre hay un responsable o un grupo Sí, responsable. estamos de acuerdo. Entonces, Esmeralda apunta a quien tomaba las decisiones, aunque hayan embarcado varios. El tema es que el capitán de ese navío era Bartolote. Y ahora estamos iniciando una nueva etapa en favor de Esmeralda Mitre. ¿Por qué? No se olviden que esto empiojó toda la novela, porque hoy Esmeralda Mitre es candidata política Claro. para las próximas. Y esto enturbia la proyección en función de quién gane las próximas elecciones Ahora, y quién se ¿en qué candidatee. momento digamos, ustedes recuerdan que hubo un momento que estaba todo mal, después pareció que lograron limar las asperezas y nuevamente está todo mal? ¿En qué momento está Cuando todo mal? ahondaron en la investigación, tenemos el documento ahora, pero voy a explicar esto. Sí. Cuando ahondaron en la investigación, porque ¿qué decían los dueños, por lo menos hasta ahora, de esta empresa, que tiene el 25% de acciones, respecto a las acciones? Dicen, no, Bartolomé Mitre, padre, vendió esas acciones en 2008. Sí. Aquí que cuando los abogados de Esmeralda Mitre profundizan la investigación, descubren que Bartolomé Mitre, padre, había hecho un fideicomiso en 2009, es decir, Sí, un sí, año sí. después de supuestamente haber vendido las acciones, para poner todas las acciones en ese fideicomiso. Ahí se invalida, digamos, la primera defensa de los titulares de la empresa. Sí. Digamos, se deschaba lo que dice la defensa de Esmeralda, No pasaba la lo que primera decían que mentira. era. Ahora, Perdón, espera, es solo esto. El fideicomiso, y acá está, digamos, entra Bartolito. El fideicomiso estaba a nombre de Bartolito. ¿Qué dice Esmeralda? Manipuló a mi padre y puso todas las acciones a nombre de él, conscientemente o coaccionado por otros directivos de la nación. Sí. Y no nos dijo nada. Ah, o sea que A ver, a ver, Benito. que hubo una falsa tregua. Sí. no falsa tregua, yo te explico. El conflicto tenía dos patas. Uno, la interna familiar, Sí. donde nosotros somos hermanos y vos me decís, vos un día te llevaste una fuente de cerámica que nunca me la devolviste. Y vos te llevaste un cuadro. La primera etapa fue el reencuentro de la familia, de los hermanos, en arreglar la cosa familiar. Sí, sí. Ahí es cuando Neki y también su hijo Sí. se reencontraron con Esmeralda, que era la que reclamaba. Ahora, cuando metieron la otra pata adentro de la nación, ahí salta todo porque empiezan a investigar los Pero Bartolito números. ya estaba en la Nación, nunca se fue. No, Fue el no, único no, que estaba, El me único que parece, quedó, ¿no? claro. El único No, que es estaba. directivo. Pero también Claro. es un directivo que iba en detrimento de lo que era la proyección de Esmeralda, que de acuerdo a quienes conocen el tema, no podía pisar el O edificio sea, de la nación. que calladito estaba más lo de los primos que de su propia hermana. Exactamente. Ah, sí, claro, así se entiende. Así se entiende. Dale, Diego, vamos, Bueno, continuamos. este documento que estamos viendo en pantalla lo presenta Mariano Gagliardo. ¿Quién es? Bueno, hasta entonces Y titular. Albacea. El de famoso esta Albacea. Bueno, Albacea, y además detenta la titularidad o detentaba de los de El KNB, Baglietto vendría a ser el Baglietto Claro. De los Maradona. Exacto. de la Para que se sociedad. entienda. Entonces, Para que claro, se la justicia le dice, bueno, explíqueme, si usted dice que la sociedad es suya, muéstreme documentos. Claro. El primer documento que muestra quedó invalidado porque resulta que apareció Bartolomé Mitre más adelante manejando las acciones. No, entonces este documento, la IGJ, la Inspección General de Justicia, dice, este no sirve, muéstreme otro. Ah, otro, yo le voy a traer. Ahí dice algo. Resulta que hay un marqués, claro, le dice, resulta que hay un marqués, dice Gagliardo, un marqués suizo que vive en Mónaco, que se llama Federico Espínola, a nombre de él están las acciones. ¿Y ese hombre Bueno, de qué la juega? Muéstreme los documentos, Acá señor. Y ahí está la respuesta, que el documento que solicita no existe ni tiene por qué existir y en consecuencia
la medida es de imposible Pero que era cumplimiento. Diego, que era un socio de palabra dentro de las personaje que acciones. no sabe de testaferro. dónde cayó. Un testaferro. Pero ¿cómo no va a haber Bueno, un la cara papel, visible- una sesión? Digo, conocemos empresas muy importantes donde de pronto entre primos se ha cedido acciones sin una contraprestación de dinero. Pero hay un papel, digo, siempre tiene que haber un documento. Bueno, hasta No ahora siempre. no hay documentos que pruebe de dónde salió este marqués y cómo se hizo de las acciones. Es decir, hasta ahora solo pusieron palos en la rueda justamente para ganar tiempo. Andás a ver dónde, porque si no logran demostrar Perdón, Diego. cómo la sociedad es dueña de esas acciones, Ahí dice, no existe ni tiene por qué existir. ¿El Marqués existe? el marqués existe. Lo que no existe es el documento que pruebe que él compró las acciones. Ok. No hay No, porque documento pensé que no pruebe existía el compró las documento, no acciones. existía el Marqués, no existía nada. Pero Eso lo es que no raro. comprendo es, dice, no existe el documento ni tendría por qué existir. ¿Por Claro, qué ellos dice dicen eso? que no tienen que dar explicación. Perdón, qué partamos de raro, una base. no Se enojó. entiendo nada. Hay un asesinato en todo esto. Sí, también, Bueno. también, claro. Hay un asesinato que Emilio. lo estamos saltando. Había un tío de Esmeralda, uno de los hermanos. Emilio, Sí. que aparece muerto. Bueno, recuerden que las veces que estuvo Esmeralda acá, dijo que una vez que ella pueda resolver el tema de las por este finanzas y misterio. lo económico, iba a ir a investigar también la muerte de Sí, su porque tío, que es cuando muy dudosa. tratamos el tema acá, empezó como, viste, cuando uno va charlando y va pensando Sí. y va dando cabos. Y hubo un momento en el que dijo, sí, la verdad, acá hay un montón de puntas que no me terminan de cerrar. Cuando termine de estar con todo lo mío, que tiene para mucho tiempo, Sí. que venía la feria judicial y todo, después voy por Ahora, la verdad te digo de la una cosa, decisión de mi tío. A tal punto, si no, no me deja mentir Víctor Stinfale, que fue el abogado que patrocinó a quien era el supuesto asesino de Emilio, que algunos creen que está en Ciudad del Este, en Paraguay. Se puede dijeron que había ¿Ves? muerto. Lo liberaron mientras lo seguían juzgando Sí. y después que lo liberaron no lo encontraron nunca No más, está muerto, perdón. Creo, lo último que se corrió es que estaba muerto, ¿eh? hasta lo que yo Ah, sé. sí. no. Bueno. Hasta lo que yo sé, no. Pero si hubiera estado muerto, hubieran podido aclarar algo con tanta historia y tan Lo que pesado. pasa es que Ahora le quedó, pregunto- quedó en el medio Sí. y como hay otros temas un poco más urgentes que eso, quedó medio como dormido, no te digo que cajoneado porque no, pero dormido. Por eso dice Esmeralda, una vez que logre lo importante que estoy abordando, voy a reavivar y levantar todo lo otro, porque aparte, recuerden que en un momento habló inclusive de sospechas internas familiares con respecto a ese asesinato. Bueno, por eso, Sí, en sí, primer sí, sí. momento, le preguntaba a Luis eso, se encubrió como un hecho de la intimidad de este hombre, que aparentemente un taxiboy había dado fin a sus días. Una No. fiesta gay fue definida en la época, una fiesta rosa, Eso quisieron en hacer un ver. lugar donde, digamos, la sexualidad no estaba blanqueado, época, otra otro país. más pecaminosa en cuanto a la mirada social y un montón de cosas. Taparon con esto, Claro. con este término, taparon toda la historia, pero en O sea, definitiva... Era otra podría cosa. haber sido, lo voy a decir en términos técnicos para no ligar ninguna carta de documento, podría haber sido un montaje para finalmente dar muerte a ese tío. para eliminar una parte del el reparto La propia hereditario. Esmeralda dijo sentadita acá que ella sospechaba Sí. de internas familiares por ese deceso. Sí, es verdad. Lo dijo, Por eso lo dijo acá. decidió, charlando con nosotros, dijo, cuando termine esto, Sí. voy por la verdad de la Perfecto, muerte pero de mi tío. entonces, El la asesinato. novedad hoy, Diego, repasamos. ¿Cuál es el hecho que hace que haya estas Bueno, nuevas... según los abogados de Esmeralda situaciones, Mitre, el sí. hecho de que este hombre Gagliardo, Sí, que administra la sociedad, digamos, bajo la cual están el 25% de acciones de la nación, Que antes administraba no la del logró padre. explicar, digamos, de quién son las acciones. No hay documentación respaldatoria de quién es el titular de las acciones. Por ende, sí. van a ir a fondo y van a tratar de recuperar esos 60 millones de dólares que representan el 25% de acciones y que dan dividendos por 3 millones de dólares anuales. Y Diego... Va a haber una presentación fuerte delante de lo que Santiago Joffre, que es abogado de Esmeralda Mitre, Sí. considera una flaqueza del otro lado.